La experiencia de aprendizaje en acción es una experiencia de innovación educativa desarrollada por el Máster en Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con el Instituto Ingenio. El proceso de aprendizaje en acción ubicado dentro del marco de la asignatura de procesos de desarrollo, que tiene lugar al final del primer año del máster, con el objetivo de conocer la realidad y establecer conexiones entre las desigualdades sociales y medioambientales y las relaciones de poder entre los diferentes actores del territorio. Es decir, durante este proceso se facilitan espacios de coproducción de conocimiento y prácticas entre actores de la sociedad civil y la propia universidad, en este caso el máster de cooperación, con el fin de potenciar procesos de transformación social tanto a nivel local como global, que contribuyan al desarrollo humano y sostenible. El aprendizaje en acción es una experiencia diversa, es decir, se basa en diferentes pilares que conforman esta apuesta educativa. Por un lado, el primer pilar sería la formación transformadora, que está centrada en que el alumnado pueda desarrollar como sujetas activas de conocimiento procesos de aprendizaje desde la reflexión crítica sobre la realidad con la que están en contacto. Un segundo pilar sería la extensión crítica, que se propone es una inmersión en una realidad concreta, pues un barrio de Valencia o diferentes barrios que están, digamos, superándose esas relaciones de dominación y opresión epistémica entre la universidad y la sociedad. Un tercer pilar sería la investigación participativa, que acompaña también durante todo el proceso y que es desarrollada tanto por el alumnado como por las docentes y las participantes de los diferentes procesos junto con los actores locales. El aprendizaje en acción cuenta con unas etapas. Los diferentes procesos han sido desarrollados siguiendo 5 etapas en concreto. El proceso Tejendo Voces en la Rovella consistió en diferentes subprocesos con metodologías participativas como el vídeo participativo, la fotografía social, el mapeo de iniciativas ciudadanas y también el diagnóstico social participativo. Bueno, en esta tabla podéis ver los diferentes actores que participaron en cada uno de esos subprocesos y también las poblaciones vulneradas, ¿no?, que han estado trabajando directamente con el alumnado del Máster en Cooperación al Desarrollo. También podéis observar en la última columna los materiales, los productos, ¿no?, que se han generado a lo largo de estos procesos participativos. Como podemos ver, una película que se llama Intangibles, una exposición fotográfica que se tituló Nos quitan lo que somos y también un mapeo que se puede acceder en la plataforma Civic. Desde este proceso vemos las contribuciones que se han generado al bienestar de las personas que han participado, pero también a aquellos objetivos, ¿no?, que se han alcanzado con frente a estos actores. En este diagrama podemos ver que hay 3 tipos diferentes de contribuciones al bienestar. Hay una contribución a nivel subjetivo a las personas que participaron, que podemos ver que estos subprocesos participativos con metodologías participativas, por ejemplo, como el vídeo, la fotografía, han contribuido, ¿no?, a reforzar la autoestima y el autoconcepto de las personas que han estado participando en estos procesos. También ha potenciado que estén automotivadas, ¿no?, y que vean el reconocimiento de esta práctica educativa para potenciar una serie de aprendizajes y habilidad objetivo. Podemos ver que también ha habido diferentes contribuciones porque ha potenciado, digamos, este proceso a que se establezcan relaciones más horizontales, tanto de las docentes como con el alumnado, como con la universidad y la sociedad, ¿no? Aquellos subprocesos que han trabajado con tecnologías como el vídeo participativo, la fotografía, también ha habido una superación, ¿no?, aquellas barreras tecnológicas con relación a las personas, incluso con el alumnado que ha participado. Y a la vez este proceso ha contribuido al bienestar relacional, potenciando el diálogo entre diferentes actores, además de fortalecer el compromiso de las estudiantes y de las personas que han participado hacia la transformación social. Una serie de metodologías han potenciado visibilizar las iniciativas sociales del barrio, fortaleciendo el tejido social y, por supuesto, mejorando las relaciones de universidad y sociedad.